vamos a iniciar. Mientras responden, vamos a comenzar esta sesión. Espero ya se les pueda ver el video en pantalla de Interpretemos, y espero también alguna confirmación de eso. Espero se les vea, se les esté viendo el video. Tenemos estos 4 espectros en la interpretación. El espectro contextual, que ya lo vimos, ¿cierto? El espectro textual, que también lo terminamos de ver la semana pasada, y hoy día vamos a comenzar a ver el espectro literario. Contesten la encuesta porque vamos a hacer un repaso. Comienza el repaso con el contexto. Hasta ahora hemos llegado a buen puerto, ¿ok? Hemos llegado hemos avanzado bien, hemos avanzado rápido. Tenemos estas 2 formas de contexto interno, que es el contexto gramatical y contexto literario. Además de eso, tenemos, bueno, la línea de pensamiento y la sección de los libros, y el contexto externo. Se divide en 2, el que está dentro del pasaje y el que está fuera del texto. Y estos son 4, el histórico, el geográfico, el cultural y el socioeconómico. Muchos de ustedes lo entendieron muy bien, ya dentro de sus tareas se pudo ver eso, se puede ver que lo entienden bien, que lo analizan bien, que saben responder a los distintos contextos, sean salmos, sea una prédica de Jesús, o sea en los libros más pedagógicos o dogmáticos del apóstol Pablo. Se sabe, y ustedes saben responderlo, y es bueno que hasta ahora estemos claros con este concepto, por lo menos, que es el concepto de contexto interno y externo. La segunda parte que vimos fue la delimitación del texto, y dentro de esto ustedes tuvieron ciertas preguntas. Gracias a Dios ya están casi todas resueltas, espero, a menos que haya sido alguna pregunta que haya llegado a mi teléfono los últimos días y no pude contestar. Vimos estas 7 preguntas de oro y muchos de ustedes las respondieron súper bien, pero además de eso, en la delimitación también se notó un cierto cambio por el hecho de que muchos de ustedes pudieron cambiar su pasaje o alterar un poco su pasaje, ampliar un poco su pasaje para que se viera un poco más el contexto, no solamente quedándose con versículos, y creo que se entendió un poco la idea que es difícil, es bien difícil estudiar versículos por sí solos, sin un pasaje de respaldo, sin un libro de respaldo, sin una línea de pensamiento de respaldo. ¿Ok? Les comenté también que estuvieran atentos a palabras repetitivas, a movimientos en el texto y a comparaciones y contrastes. ¿Ok? Les vuelvo a reiterar, idealmente que vayan a contestar la encuesta. Ya tenemos la mitad de los estudiantes que ya han contestado. Y dentro de eso también tenemos un solo tema principal. Siempre en un pasaje va a haber un tema principal, y les comentaba, si hablas de todo, vas a terminar hablando de nada. Eso hasta la semana antepasada. La semana pasada vimos 2 puntos, que fue la comparación de traducciones. En la comparación de traducciones vimos la riqueza que se encuentra en la comparación de traducciones, ya en este jugar con ver qué palabras están hablando los distintos interpretadores de la Biblia, intérpretes de la Biblia, para decirnos qué. Y dentro de eso también fijar el texto base. Y yo les comenté también, y les subí el archivo, si ustedes se perdieron la clase anterior, véanlo, está el archivo de 2 Timoteo, que yo fijé el texto base en la NBI, y me apoyé en los textos complementarios de la Reina Valera y de la Biblia de las Américas, específicamente los textos. ¿Okay? Eso lo mostré la semana pasada y espero lo puedan descargar, porque hay veces que hay una versión que nos convence más, ¿ok? Pero también hay ciertos versículos que están mejores traducidos en otras versiones. Y como ustedes saben, esto es dinámico. Esto no es una ciencia solamente, sino que es un arte, y en el jugar del arte, que es esto, está el dinamismo de la interpretación o de la traducción de la Biblia, y en eso hay versiones que quizás son más claras, o quizás nos sirven para nuestro propósito mucho más, ¿okay?
Y ahí reconocimos las variantes textuales y les comenté que hasta este punto, número 3, no hay ninguna conclusión final. Recién estamos fijando el texto base, las ideas están creciendo, los conceptos se están alimentando, el plato de la interpretación recién está tomando forma, no está cocinado. ¿Okay? Si pasas un plato así, va a ser un plato crudo, que lo más probable es que le caiga mal a alguien. ¿Okay? Y dentro de eso fue el análisis de la semana pasada junto con el análisis estructural, que viene a continuación. Espero salga. No sale. El análisis estructural. No sé si hay dudas al respecto. Voy a tratar de poner el video anterior, porque se me fue el análisis estructural en este video. Creo que es importante tratarlo para que salgamos de esto. Deme un segundo. Que vayan contestando la encuesta exactamente en mi canal. Perfecto. Ahí van a ver en pantalla el nuevo video. Y el análisis estructural estuvo un poco complicado quizá para algunos. Para mí fue bien bueno. Por el hecho de que primero fue completo, fue algo bien grande, de darte información, pero fue de mucha bendición. Pude esta semana también ver algunos trabajos y hay hartos que están bien buenos, en cuanto a paralelismo, en cuanto a quiasmo, en cuanto a estructura concéntrica, ¿ya? Eso fue lo que les comenté la semana pasada, está en pausa, sin números de versículo, copiar el texto, analizar los verbos, vamos a seguir en la misma idea hoy día, pero no específicamente para ideas centrales, sino para ver el significado de ellos. ¿Okay? En las consideraciones, específicamente, están las siguientes: no forzar el texto, no todas las secciones tienen estructura, y no limitarse a enseñar la idea central. Hay muchas veces que las ideas complementarias, como vamos a ver hoy día, tienen una riqueza gigante, y es donde se encuentran los diamantes. Entonces muchas veces tenemos que poner amplio énfasis a las ideas complementarias, más que en la idea central. Ahí les comenté lo que era la estructura paralela, espero lo recuerden, la estructura analítica, que es, en este caso, Hebreos 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y después viene por la fe, conforme a la fe, mediante la fe. Esos 3 puntos que van agarrados a la primera tesis, que es la fe es. Esta es la estructura analítica, que es la mayor tesis del texto, se encuentra al principio. Si no vieron este video, si no estuvieron en la clase anterior, les recomiendo conectarse, está explicada de manera más detallada. Esta es la estructura inclusiva, que es donde está la idea central al medio, al inicio, y finaliza con la misma idea. Por lo tanto, no os afanéis, así que os digo, no os afanéis. Versículo 25, versículo 34. Es la estructura inclusiva, incluye todo dentro de esas 2 ideas centrales. Y la estructura concéntrica, que es donde está en medio, y vimos este quiasmo, este juego que hace el autor en Proverbios 3, vimos también el mismo juego en Santiago, y vimos también el mismo juego en Génesis. Es una forma gramatical que ocupaban los hebreos, que se ocupa también en el Nuevo Testamento, en Santiago, y lo vimos, lo explicamos básicamente dentro de Proverbios 3. Fíate de Jehová, y abajo el último, teme a Jehová. Versículo 5b y versículo 7a, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Hablando de primero Jehová, después de su opinión, y en la tercera, en el centro, reconocerlo en sus caminos, él enderezará tus veredas. Ahí está la estructura concéntrica, o el quiasmo, que es un paralelismo un poco más complicado. ¿Okay? ¿Alguna duda al respecto hasta allí, que es la semana pasada? Si no, vamos a tratar de avanzar en lo que es esta semana, que ya es un poco más...
complicado, no sé si más complicado, pero sí quizá con ciertos tecnicismos. Si tienen alguna duda está ahí, si no, seguimos. En la encuesta, 6 personas, de ellas, 4 nos comentan que no están familiarizadas con los conceptos a tratar, y 2 que me gustaría que me comentaran que están familiarizados con los conceptos a tratar, Romina y Jordan, que entienden por el análisis que vamos a ver hoy día, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Si pueden escribirme ahí qué entienden por ello, les agradezco mucho. Voy a esperarlos. Voy a esperarlos de comenzar. Si me escucharon, Romy, Jordan, si me pueden escribir ahí qué entienden por ese análisis, sería genial. Si no, vamos a ir a la materia de una. Perfecto, Romy está escribiendo. Vamos a esperar un poquito. Pueden tomar café antes de entrar a esta clase. Pueden terminarse unas que Romy nos escribe. Como les comentaba al principio, esos son los 4 espectros de la interpretación. Ya pasamos los primeros 2, ahora vamos por los segundos, los últimos 2. Vamos a ver el quizás más difícil, que es el análisis literario. Dentro del análisis literario hay 3 análisis, está el semántico, sintáctico y retórico. Y al final de esto vamos a ver el análisis teológico, y es donde vamos a llegar a la teología, al fin, ¿cierto? A la teología al fin, a la teología de la Biblia, y a cómo sacar teología desde allí. Y vamos a entrar primero al análisis semántico, esperando a Romy, yo sé que está escribiendo. En el análisis semántico vamos a ver un poco, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, no conocen la nomenclatura de ello, pero su significado en sí, o su uso, lo conocen mucho. ¿Okay? Si ven esos 3 idiomas al lado, creo que muy pocos de nosotros, no sé, quizá alguno de ustedes sabe cuál es chino, cuál es coreano y cuál es japonés. Yo la verdad no lo sé, y tampoco sé lo que dice. Podría decir un garabato ahí y yo no lo sé. Lo puse solamente porque esto es el idioma sin el análisis semántico, sin el entender los símbolos que son el lenguaje. Si yo le pongo una E a una persona que no sabe leer y nunca ha tenido una cercanía hacia el lenguaje, ella lo va a ver tal como yo estoy viendo estos símbolos, el chino, el japonés y el coreano, que no tenga cuál es cuál, no tenga qué dice allí. En ese sentido, los símbolos en el lenguaje y las palabras y su significado, eso es el análisis semántico. Sintáctico es la interpretación de los textos o palabras. Exactamente, sí. Eso es el semántico y el sintáctico, sí. Es la interpretación o el análisis del significado de los símbolos, dice algo campeón Cristian. Voy a dejar pasar eso. En este significado de las palabras, nosotros, nuevamente, si yo te pusiera una E y no supieras leer, no tendrías idea de qué significa ese símbolo. Ese símbolo es una letra y se nos ha enseñado. Y esa letra compone palabras. Y dentro de las palabras nosotros vemos su significado. Yo les puedo decir, por ejemplo, significado, y ustedes saben su significado. Saben lo que conlleva el que yo esté diciendo esa palabra. Eso es, así de básico es el análisis semántico. Nosotros practicamos este análisis semántico cada vez que conversamos, porque estamos interpretando nuestro cerebro casi de forma automática lo que la persona de enfrente está diciendo. El análisis semántico, aún sin saberlo, lo practica mi hijo, Lucas, de 1 año y medio, estoy seguro que la hija de Alfredo, igual, porque ella sabe cuando tú le dices que no, cuando tú le dices que sí, cuando tú le dices vamos, cuando tú le dices quieres leche, cuando tú le dices a comer, y ella está haciendo significado de símbolos o palabras, específicamente en el lenguaje, en su mente.
Y esto es tan básico como eso, solamente puesto con un nombre más lindo, más técnico, que es el significado de los símbolos, el lenguaje y las palabras. ¿Okay? El análisis semántico específicamente estudia el significado de las palabras. ¿Y qué buscamos en este análisis? Esta clase se va a hacer cortísima y espero que podamos entender todos. En este análisis vamos a buscar las tres siguientes palabras, por decirlo así. Número 1, vamos a buscar palabras repetitivas. Número 2, vamos a buscar palabras contrastadas. Y número 3, vamos a palabras teológicas. Por ejemplo, si tu pasaje tiene el concepto de redención, es una palabra lógica de peso, que lo más probable es que tengas que compararla con la primera vez que se ocupó redención y la vez que fue creciendo el concepto de redención en la Biblia. Si tu pasaje tiene palabras contrastadas como luz y tiniebla, como el camino ancho y el camino angosto, esas palabras son palabras necesarias que extraigamos para saber lo que está tratando de decir el autor. ¿Okay? Y lo último son palabras repetitivas. Si el autor está repitiendo la misma palabra, vas a darte cuenta, por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Jesús perdona dos palabras distintas, en distintos momentos. Y eso es la única forma de encontrarlo, es buscando este paso, específicamente este. ¿Okay? El análisis semántico, exactamente el análisis de palabras. Y exactamente el análisis de palabras repetitivas. Palabras que el autor estuvo repitiendo, que Jesús dijo una y otra vez, o que el autor está repitiendo la misma idea en distintas palabras. Y eso también puede ser un gran aporte para lo que es la interpretación del texto. Y puede llevar mucha riqueza el análisis semántico o análisis de palabras. ¿Cómo buscarlo? Y aquí quiero detenerme. Yo no tengo teléfono actualmente, espero que ustedes sí. Si ustedes tienen Android, sáquenle un pantallazo ahora mismo, ahora ya, a esto. Hay muchas herramientas. Gracias a Dios, si yo estuviera dando esta clase 10 años antes, ni siquiera 4 o 5 años antes, la mitad de estas aplicaciones no salían todavía. O estaban, o eran caras, o nadie las conocía, o no tenían buen acceso, pero ahora las tenemos. Y después de luchar años y años con manuscritos que los quemaban los reyes, ahora los tenemos en el griego original, o muy cercano al original, para mí sería el original, en nuestros teléfonos. Y específicamente hay dos, esto lo saqué de Alfredo, me lo compartió, creo que lo tiene en su teléfono, y yo le añadí una más que es la que yo más ocupo, que está para versión móvil y también versión web, y también un programa que tú puedes descargar. Y aquí yo hay dos que ocupo más, o tres que ocupo más, dentro de estos recursos. ¿Por qué necesitamos recursos para las palabras? Porque nosotros no conocemos el lenguaje en su evolución. Como les he dicho hartas veces en esta clase, el lenguaje en sí siempre va en evolución. Y muchas veces hay una palabra que tuvo un significado en el primer siglo que ahora tiene otro significado. Entonces eso es poner el puente entre el primer siglo y ahora es esto, es buscar las palabras, es analizarlas, es ver qué nos está tratando de decir el autor. Específicamente, por ejemplo, en Android, yo bajaría sí o sí, sin falta, la Biblia de YouVersion, que es la Biblia que hicieron los informáticos de Life Church en Estados Unidos. Bajaría la MySword, que es bajaría lineal en griego. Y bajaría por último el Bible Hub, el primero, que es la Biblia paralela en el de iOS, iPhone. En el iPhone yo tengo, si tuviera que bajar 3 o 4 aplicaciones de aquí sería la misma. Sería primero la Biblia de estudio, que es una Biblia con muchos, muy buenos comentarios y muy completa. También tiene una versión web. La Biblia de YouVersion, la de Life Church, la Biblia paralela,
Y por último, logos, que para mí es quizá lo más cómodo, y si quizá en logos no está todo indexado, hay veces que tú te permite bajar becas y Biblias, etcétera, hay veces que solo te permite bajar el programa. Si no está todo indexado, puedes ir a la Biblia de estudio, a la Biblia paralela, a la Biblia de YouVersion. En estas Biblias específicamente tú puedes ver y tener la herramienta de tener devocionales diarios, de ver comentarios adicionales, de ver el griego, básicamente en tu mano. Y esto es un milagro divino, impresionante, que primero cursos y que segundo, hermanos nuestros se hayan dado el trabajo gigantesco de hacer esta pega. Creo que merece más que un aplauso, creo que van a sacar muchos frutos de esto y vamos a verlo en el cielo, lo más probable, pero creo que para nosotros va a ser una gran herramienta de búsqueda. ¿Okay? Están los pantallazos listos, espero ya estén descargándose algunas de estas aplicaciones en sus teléfonos. Y vamos a ir a los ejemplos de uso. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo, número 2, que es mi pasaje. Y este análisis lo subí también para que ustedes puedan ver de qué forma subir su análisis. Y qué mejor que ustedes puedan ver el análisis que yo pude hacer. En 2 Timoteo 2:15, bueno, empezando con el 14, vamos a leerlo nuevamente. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, eso ya lo vimos, ¿cierto? A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí yo específicamente marqué 2, que era un contraste de contiendan sobre palabras y que usa bien la palabra de verdad. En otra versión dice sobre palabrerías. Y voy a hacer el análisis luego, con lo que pude encontrar. Procura con diligencia presentarte a Dios, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías. Ahí está nuevamente la misma palabra del 14. Porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, la misma palabra, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la fe de algunos. Número 19, que es donde termina mi pasaje, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí termina mi pasaje con ese último argumento. Y yo, dentro de esto, fueron 7 palabras las que analicé. Primero está procura con diligencia, que es una palabra. Está palabra y está verdad. Y está el fundamento. Específicamente la palabra fundamento. Abajo, las palabras quizá en negativo, que es vanas palabrerías, que en el griego es una sola palabra, destrucción y trastorno. Son palabras fuertes, y quiero ver también primero el uso que les da en la Biblia, segundo quizá algún comentario, ver qué otras traducciones tienen en la misma Biblia, ver qué otros usos tiene el apóstol Pablo con estas palabras. Y vamos a la primera palabra, diligencia. Dentro de esta palabra, creo que lo puse más adelante, que es espaudazo, la palabra procura con diligencia es la misma palabra. Y en el modo que la usa el apóstol Pablo en este pasaje, es poniéndole un énfasis a esta palabra al principio. En las versiones, 3 veces la traducen como diligencia, ser diligente o dar diligencia, y una vez la traducen también como estudia diligentemente. Y eso me llamó la atención de este concepto específicamente. Y dentro de logos también encontré estos 4 paralelismos, o 3 pasajes, que también usan la misma palabra en griego en la raíz,
Y segunda de Pedro 3:14 nos dice, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Esto, y siempre va, después del análisis, siempre va antes de un mandato, siempre va antes de una corrección o de un encargo que nos está dando el apóstol Pablo. Casi siempre, o siempre, el apóstol Pablo y Pedro. Ellos son los dos que ocupan esta palabra de forma más constante en la Biblia. Se ocupa 11 veces. Y vamos a seguir tratando de sacar algunas verdades de esto. La segunda palabra que saqué es la palabra logos. Y quizá alguno de ustedes esté familiarizado con la palabra logos. Y la palabra logos se ocupa de una forma muy amplia en la Biblia, pero siempre en un espectro positivo o un espectro que trae muchas veces un énfasis o una relación directa con el Evangelio. Jesús la ocupa también muchas veces, y en Juan se nos dice que Jesús es el Logos, y el Logos era Dios, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Y la palabra logos no es la misma palabra que se ocupa para decir palabrerías o que no contiendan sobre palabras. Y esa palabra la vamos a ver luego. Esta palabra se puede traducir como verbo, que es como la traduce en Juan 1. Y en Mateo 7, por ejemplo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Mateo 7:26 la misma, que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muchas veces esta palabra tiene connotación directa o tiene relación con el Evangelio. Y en el versículo 5, cuando Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad, está diciendo que usa bien el Evangelio, que transmite bien el Evangelio, que puede llevar a dar fruto con el Evangelio. ¿Okay? Este es parte del análisis y voy a tratar de seguir a la segunda palabra. Esta palabra que también está muy ligada al Señor, está muy ligada a Jesús, y esto me llama la atención en este pasaje porque comienza con el Señor y termina en el versículo 19 con Cristo, y es la palabra verdad. Que en Juan Jesús la usa dos veces, o dos veces se le relaciona a Jesús con esta palabra. En Juan 1 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad. Yo soy la verdad. Y ahí está Jesús también dando un poco, diciendo un poco esta palabra, y en este análisis que traté de hacer, vamos a avanzar por el bien del tiempo, ya estamos en la mitad de la clase. La palabra fundamento, si ustedes pueden ver ahí, en las 12 veces que se ocupa esta palabra, siempre se ocupa para un fundamento abstracto. No específicamente un fundamento concreto de un radier, sino que un fundamento de convicciones, un fundamento del Evangelio. Y cuando dice que el fundamento de Dios está firme, habla de esto. Y aquí me llamó la atención el hecho de que para las personas, para los creyentes, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios no habla específicamente de la Biblia, sí habla del Evangelio, sí habla de cuando aceptaste a Jesús. Hay un pasaje que quiero leerles, que está en mi análisis, en Hebreos 6:1. El fundamento nos dice que el nacimiento del fundamento es en el arrepentimiento y la fe en Dios. Y en ese fundamento es en el que nosotros nos paramos. Y cuando dice que el fundamento de Dios está firme, es eso. Sé que a veces todavía estamos difícil de digerir o difícil de explicar, pero eso es lo que están diciendo las palabras por sí solas. ¿Okay? Y espero que me entiendan. Espero que hasta ahora estén bien, y si hay preguntas también me comenten.
Hasta ahí, todo bien. Me pueden comentar si hay alguna consulta. Vamos a ir a la segunda parte, que es la parte del negativa. Y nosotros vimos que en la... perdón, se me quedó pegado esto. Nosotros vimos que en la palabra, al principio, era logos, ¿cierto? Perdón. El contraste de la palabra logos, perdón, lo tengo pegado. Denme un segundo. Ya. No sé si me escuchan, ven el video. Vamos a ver que avance un poquito. Mil disculpas, estaba sin el cargador y se me queda un poquito pegado. Si alguien me puede comentar, sí, se escucha súper bien. No es el video. Voy a tratar de cargarlo de nuevo. Me pasó eso, no estaba viendo el video. Si lo ves, Cata, me comentas ahora. Ahí un poquito más arriba está el link. Lo puedes ver ahí. Ah, nunca lo puedes ver. Ok. Ya, vamos a avanzar un poquito. Quedamos en la palabra logos, en la palabra fundamento. Estamos en el minuto 1 minuto 57. ¿Ok? Estamos pasando a la palabra conversación vana o palabrerías. La palabra ahí que se ve en griego es ketofonía, kenofonía, perdón. Fonía es sonido, o el fonos es sonido. Y esta palabra se traduce, si la separamos de raíz, son sonidos vanos, son chicharras, son palabras molestosas, son sonidos molestosos. Y esta palabra me gustó porque no ocupa la misma palabra logos para decir evita vanas palabras, minuto 1.58, sino que ocupa la palabra kenofonía, que es ruidos molestos, palabras que no se entienden. Muchas veces nosotros podemos diferenciar de un logos y a una kenofonía, a un sonido lejano, a un sonido molestoso. Y la única vez que se ocupa nuevamente en la Biblia es por el mismo apóstol Pablo, que dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, de nuevo, sobre sonidos molestosos, sobre cosas que no tienen la pena, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, nos habla de toda la ciencia. ¿Ok? Y destrucción también es una palabra que nosotros conocemos harto en el minuto 2.5, que es catástrofe, o catástrofos, en el original. Y me llamó la atención que las dos veces que se ocupa catástrofos en la Biblia, lo traduce como destrucción, pero es destrucción concreta. No es una destrucción del pensamiento, estábamos hablando recién del pensamiento, pero el pensamiento tuyo, y esto es algo fuerte, el pensamiento tuyo que es abstracto, puede llevarte a una destrucción concreta. La segunda vez que lo habla en la Biblia es cuando Sodoma y Gomorra fue condenado a destrucción, al catástrofe, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y en el catástrofe,
este catástrofe, esta destrucción que recibió Sodoma fue por sus convicciones. Así de importante es usar bien la palabra. Y mientras estaba en este análisis de palabras, cada vez me convencía más de que este análisis es importante. Palabras son importantes. En el trastorno, la palabra anatrepousi, específicamente en esto, no dice que trastornan la fe, sino que generan trastornos en la fe de algunos. Es una cosa trastornar la fe y otra cosa que te digan que está generando un trastorno. Y tú puedes pensar cómo se generan los trastornos. Hay veces que nosotros también pasamos por trastornos psicológicos, trastornos físicos o traumas físicos. Y esto en la cabeza específicamente se generan por malas ideas, por malas convicciones. En el versículo 16, ¿dónde está? Sí, en el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. Versículo 18, que se desfiaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan o generan trastornos en la fe de algunos. A veces las palabras, cuando llegamos a ellas, cuando nos detenemos en ellas, es cuando realmente toman el peso que es que el autor las haya dicho, que las haya escrito casi gritando, diciendo, están generando trastorno estas palabras, en la fe de algunos hermanos. Y es fuerte que las ideas malas o las convicciones falsas no sean solamente un pucha que lata, no cree lo mismo que yo, sino que sea un trastorno en la fe. Aquí está mi análisis, espero también van a tener el archivo en el Moodle. Espero hayan quedado claras las 7 palabras que analicé. Ustedes pueden hacer un análisis de 3, 4, 5, 10. ¿Okay? A mí la palabra que más, o lo que más me llamó la atención de esto, es las 2 palabras, palabra versus palabrería, versus getofonía, que es sonido. Palabras de construcción, la palabra que dice, o que define a Jesús, versus los sonidos. O sonidos sonidos molestos. ¿Okay? Ruidos molestos. Ese es el análisis semántico, no sé si hay dudas, consultas. Específicamente yo creo que se va a dar un salir de dudas hurgueteando en las aplicaciones, que lo vamos a tratar de hacer a fin de la clase si es que hay un poco de tiempo. ¿Hay alguna duda o seguimos al análisis sintáctico? ¿Estamos bien? Perfecto. En el análisis sintáctico, específicamente vamos a ver el análisis de cada palabra en interacción con otras. Ya vimos el análisis de palabra por palabra, y ahora, en ese análisis que nosotros hicimos de palabra por palabra, de estas 7 palabras, vamos a ver cómo se interactúan con otras, en qué función están. Ahí es donde tienes que agarrar tu estructura y traerla para acá, porque el análisis sintáctico todos lo sabemos. Si bien, de nuevo, como dije al principio de la clase, no estamos familiarizados con los conceptos técnicos, todos lo usamos. Cada vez que conversamos, interpretamos con estos dos o analizamos con estas 2 herramientas. Hasta Lucas tiene un análisis, que es mi hijo, un análisis semántico y un análisis sintáctico. ¿Okay? En este análisis específico vamos a ver algo, antes le voy a leer esto. El lenguaje. Estaba tratando de conversar con una profesora de lenguaje y apareció una hermana de una iglesia bien antigua y comenzamos a conversar. Tuvimos una conversación bien buena y ella me decía algo que puse por allá, que puse un poco más, que puse ahí. La Biblia es la palabra de Dios. Para entenderla debemos entender la palabra en sí, debemos entender el lenguaje. No sé si alguno de ustedes estudió lenguaje. Si no estudiaron, espero les guste. Si les gusta, pueden hacerlo, pueden estudiar lenguaje, específicamente estos 2 análisis, un tema muy interesante, y que esto mismo nos da herramientas para interpretar la Biblia de alguna forma. Esta es una cita del comentario bíblico a Génesis, que dice que el lenguaje, que todo texto tiene una lengua,
No hay texto sin lengua. Está escrito en castellano, o en griego, o en chino. Las lenguas son modos de escrito o hablados de proferir pensamientos, y se insertan en un determinado lenguaje. No hay lengua sin lenguaje. La lengua castellana realiza su modo de ser de una manera, y la griega de otra. Toda lengua tiene una gramática y una sintaxis. Las palabras no se encuentran solas. Y ahí es donde entra esto, el análisis sintáctico, sino que están relacionadas dentro de frases u oraciones. Para poder entender un texto es necesario poder reconocer cuáles son los elementos sintácticos que están relacionando las palabras, las frases, las oraciones. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Su objeto, su complemento. No son tareas demasiado académicas para el intérprete bíblico. Si el intérprete no sabe relacionar la lengua que está escrita al texto, no podrá interpretar nada. Fuerte declaración. Esto es lo que pasa para los aprendices de una lengua extranjera. Entienden todas las palabras por sí solas, pero no entienden lo que dicen, porque no entienden las relaciones sintácticas entre ellas. ¿Te ha pasado que hay alguien que te dice que habla inglés? Y al momento, o que habla español, y al momento de tratar de, o tú mismo dices, hoy no, yo sé todo el inglés, veo una película en inglés y la entiendes entera, pero al momento de ponerte enfrente de una persona que habla inglés, no tienes idea cómo llegar a unir las palabras para usarlas para hablar. ¿Okay? Si te ha pasado eso, es un déficit en el análisis sintáctico, específicamente en las palabras y su relación entre ellas. ¿Okay? O si llegaste también de Perú y te pasó eso en Chile, también es válido, porque aquí no usamos mucho el tema sintáctico. En este sistema, yo sé que al principio suena difícil, pero es esto. Y ustedes lo vieron, yo sé que lo vieron, de primero a cuarto medio. Este es el análisis sintáctico. Sujeto, verbo, predicado, complementos. Complementos directos, complementos indirectos, hay una cantidad gigante. ¿Lo saben? ¿Saben lo que es el sujeto, lo que es el verbo, lo que es el predicado? ¿Sí? ¿No? Por favor, comenten. Ahora, porque sé que lo saben, sé que quizás si estuvieron dentro de la básica o la media, o están en segundo medio, tercero medio, esto es el análisis sintáctico, ¿okay? Así de fácil. Esto es cómo palabras se conjugan y llegan con palabras, y quizás nosotros no lo sabíamos en ese momento, pero nos estaban enseñando a interpretar, nos estaban enseñando a interpretar primero lo que nos decía la otra persona, que hacia dónde iba tal persona, o quién era el sujeto de esa oración, y ahora lo hacemos de forma inconsciente. Y en el pasaje específico mío, en el versículo 14, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. ¿Cuál es el sujeto? Ahí está el sujeto y el verbo junto. ¿Okay? Esa es una forma gramatical que tenemos en el español, que no es necesario que tenga un sujeto, sino que tú adviérteles. Adviérteles. Ese es el sujeto y el verbo, específicamente, de esa oración. ¿Cuál es el predicado? ¿Saben alguno de ustedes cuál es el predicado de eso? Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Es un poco tricky, un poco engañoso. Vamos a ver qué escribe la Cata, que es la que tiene lo más, es la que tiene más fresco este tema. ¿Okay? Exactamente, que eviten las discusiones inútiles. Claro, tampoco, por la cuarentena tampoco está tan fresco que digamos, pero más fresco que yo, que salí hace hartos años de cuarto medio. El predicado de esta oración, adviérteles delante de Dios que evite las discusiones inútiles. El sujeto y el verbo está en una sola palabra, que es adviérteles. El predicado está en que evite las discusiones inútiles. Y el complemento es delante de Dios. Eso no es específicamente un predicado, porque si lo dejamos solo ya no hay una oración, no hay una acción, no está conjugado el verbo. ¿Me explico? No sé si pongo adviérteles delante de Dios, o si pongo delante de Dios solo, no está el verbo, no está la oración en sí. Si le pongo adviérteles que eviten
que eviten las discusiones inútiles, sí está la oración. Entonces, por eso el complemento de esta oración, Pablo lo pone antes del predicado de esta misma oración. Y esto es un análisis sintáctico. ¿Para qué necesitamos el sistema oracional o el esquema oracional básico? Es por esto. ¿Okay? Pónganse bien atentos al video, que vienen ciertos análisis que yo hice dentro de este pasaje. Si Pablo en el primer versículo decía, adviérteles que eviten las discusiones inútiles, estaba tratando de hablar de algo específico. Y estaba tratando de comentarle cosas específicas a Timoteo. Y estas cosas específicas encontré 4. 4 oraciones específicas, donde está el sujeto, el verbo, el predicado y el complemento, y hay muchos otros complementos que están dentro de esta oración, que no se ven específicamente ligados a la primera, a la primera tesis, por decirlo así. Estas 4 frases o 4 oraciones son las siguientes. Primero, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Segundo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Tercero, evita las palabras profanas. Y 4, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. ¿Cuál es la clave de esto? Y aquí se viene en el video, que si tú sacas todo lo demás, todos los complementos, la idea del pasaje, la idea central está. Sé que el complemento trae mucha profundidad, especialmente en la Biblia, pero la idea central del pasaje, cuando se sacan todos los complementos y dejan solo las oraciones estructurales, por decirlo así, está. Y no sé si has entendido o si te han pasado o si te ha salido quizá un anuncio de la lectura rápida. Y esto es la lectura rápida. Es saber dónde están las oraciones y sacarlas. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en crudo. Lo demás es profundización a cada uno de esos puntos. Y complemento a cada uno de esos puntos. No sé si me explico. Si nosotros tratamos de leer este pasaje tal cual como está aquí, vemos que es una lista. Y claramente está sin complementos, pero está el resumen. ¿Qué te dijo Pablo? Es esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, evita las palabrerías profanas, y a pesar de todo esto, el fundamento de Dios es sólido. No sé si hay alguna duda hasta allí. Pero en este texto puedes definir las estructuras oracionales y sus complementos. Vamos a tirar un poquito más para atrás el video para ver los complementos. En este caso hay complementos bien, primero bien directos, y hay complementos también que se asocian a otras partes, o a otros argumentos, o a otras oraciones, específicamente en el número 1 y número 3. El número 3 es casi como la misma oración, pero primero más directa y segundo más elaborada. Evita las discusiones inútiles, y la segunda parte, evita las palabras profanas, porque los que se dan a ellas, y comienza, se alejan cada vez más. Entre ellos, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. ¿Okay? Dentro de eso, ustedes pueden ver las estructuras oracionales primarias y los complementos. Se explica ahí, no sé si en este momento pueden ver esto y llegar a hacerlo y decir, pucha, sí, en verdad me dedico un poco a esto, puedo llegar a hacerlo. Quiero oír a alguno de ustedes, si es que hay alguna otra pregunta, porque ya vamos a pasar fuera de los apuntes a hurguetear un poquito en las páginas. ¿Ya? Me comenta alguno, sí, no, se entiende esta parte. Si hay dudas, denle nomás, hay un poco de tiempo. Ya, perfecto. Entonces, en este punto,
Tú vas a agarrar tu pasaje y vas a hacer un análisis sintáctico, ¿ok? El análisis sintáctico corresponde a eso. Es cuando hacen un bosquejo de punto número 1, punto número 2, punto número 3, pero sacado específicamente de la Biblia. ¿Qué está saliendo de esto? Y esto es el arte. Esto es el arte de la interpretación. Teniendo las estructuras claras, ¿okay? Recién en este instante vamos a buscar comentarios. Muchas veces nosotros nos apresuramos a buscar comentarios en los primeros 2 minutos que abrimos nuestras Biblias para entender la idea principal. Pero hasta ahora hemos trabajado solo con la Biblia. En el contexto, en la estructura, en los verbos principales, obviamente hemos trabajado con herramientas, pero herramientas que nos traducen de la misma Biblia, del griego. Pero ahora, teniendo las estructuras claras, teniendo los puntos claros de lo que nos está queriendo decir Dios a través de su palabra, recién vamos a buscar comentarios. ¿Por qué? Porque ahora los comentarios no nos van a poder mover de nuestras convicciones. Sabemos un poco dónde va esto, y por ejemplo, hay cosas sin duda que nosotros tenemos que saber ver en comentarios. Por ejemplo, voy a detener este video y voy a comenzar a compartir la pantalla para que vean algunas cosas que yo entendí. Voy a esperar que se conecte la pantalla. Si la ven, el vecino es el que está escuchando música, por favor. Voy a contar. Se ve la pantalla, ¿cierto? Vamos a abrir esta Biblia, que es como les dije, es un muy buen recurso. En 2 Timoteo 2. Y voy a tratar de ver el versículo 18. Se ve la Biblia, ¿cierto? Sí, ya, súper. Ya, versículo 18. Está hablando de que la resurrección ya se efectuó. O la doctrina de Himeneo y Fileto. Si nosotros no nos vamos a un comentario, lo más probable es que no entendamos esta parte. Y para eso son los comentarios. ¿Okay? Los comentarios no son para decirnos la interpretación que debemos tener de un pasaje, sino que es para complementarla. Y espero quede claro esto. Muchas veces nosotros vamos a comentarios para que un teólogo nos haga la pega de interpretar y nos diga qué es lo que debemos interpretar. En vez de llegar al punto 7 y recién ir a un comentario y contrastar, comparar, alimentar lo que nosotros ya tenemos. Y específicamente en esto, para ir un poquito más profundo, ¿cuál era la doctrina de los falsos maestros? Y lo poco que Pablo dice es que se trata de una doctrina gnóstica que falla el objetivo, que implica que los falsos maestros han perdido la verdad, que aquí se refiere al Evangelio o la fe en Jesucristo, que son 2 versículos paralelos. La doctrina de los falsos maestros implica que estos falsos maestros espiritualizaban por completo la resurrección. No creían en una resurrección de los muertos corporal, sino que con ayuda de su conocimiento o el gnosis, intentaban experimentar una unión mística del alma con Dios. En ese momento lo consideraban entonces como una resurrección o el día del Señor. No sé si eso te parece relevante ahora o lo has escuchado. No, si Dios viene. Había una persona que estaba profetizando la venida del Señor, y cuando pasó el tiempo de la venida del Señor, ella dijo, no, el Señor vino. Lo que pasa es que vino de esta forma. Vino y se encontró con nosotros y ya no está en el lugar santo, sino está en el lugar santísimo. Súper bonito suena, ¿cierto? Pero no tiene ninguna base bíblica, ninguna base, ningún fundamento, y no es parte del Evangelio. Y es verdad la noticia que les estoy comentando, ya es una noticia de una denominación, de la denominación adventista específicamente, y ustedes pueden buscarla. Es lamentable, pero es verdad. Y así muchos profetas, cuando dicen Dios viene, Dios viene, y pasa la fecha, Cristo vino, pero vino de esta forma.
Y esta misma falsa doctrina la rebate Pablo en Corintios, en Gálatas y en Tesalonicenses. Noticismo temprano en Gálatas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Dentro de esta página, como les dije, vamos a tratar de meter un poquito, vamos a ir al versículo 15, que es donde empieza mi pasaje, y ahí también puedes ver la palabra, la forma verbal, espaudazón, que es el imperativo. Ya listo. Siempre que hay un imperativo en la Biblia es un mandato, o se viene una instrucción, una recomendación, y dentro de este pasaje, este comentario, es bien bueno por eso, porque trata de incluir, las palabras en griego originales, y trata de comentar las palabras, tal como lo hace aquí, en esta parte. No sé si están viendo mi pantalla, sí están viéndola. Vamos a olguetear un poquito más, y antes de eso quiero, a ver, aquí está. Yo olgueteando en esta página que es la Biblia paralela, que también lo podemos hacer aquí, Mateo 28, 19, vamos a hacerlo aquí en la Biblia Estudio para seguir el mismo tono, Mateo 28, 19. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? En este pasaje específico, que es conocido por todos nosotros, que es la Gran Comisión, en las Biblias está traducido así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Primero, lo que primero me llama la atención aquí, que la palabra nación es etne, que es donde viene nuestra palabra etnia, y es donde antes se le decía a los gentiles, ¿okay? Es la palabra que se ocupaba para decir los gentiles. Y esto es bueno, porque el Evangelio, cuando llegue a toda etnia, es cuando el Señor va a venir. Y lo segundo es la palabra poreutentes, que es esta palabra. Y si ustedes pueden ver aquí el tiempo de esta palabra, no es id, no es un imperativo, no es un mandato, es yendo o habiendo ido. Y eso lo cambia todo, eso cambia todo el juego. ¿Y por qué es importante este uso de palabras? Porque en el uso de palabras también tratamos, o vemos, nos enriquecemos un poco y sabemos lo que Dios está mandando y lo que Dios no está mandando. La verdad, yo me sentía con un peso en mi corazón por el hecho de no salir o ir a algún lado específico. Tuve en mucho tiempo un deseo de ser misionero, y quizás tú dices, si yo no voy, no estoy cumpliendo la Gran Comisión. La Gran Comisión no es ir. La Gran Comisión es hacer discípulos. Y el verbo anterior a hacer discípulos es yendo. ¿Y qué quiere decir esto? Mientras tú bajas, mientras tú tienes a tu familia, mientras tú haces tus diligencias, mientras tú vives tu vida, mientras tú tienes tu profesión, mientras vas a la universidad, yendo, haz discípulos, bautiza, enseña. Y dentro de eso me llamó mucho la atención, y quiero cerrar con este versículo, que es en Mateo 28, 19, que específicamente lo saqué de aquí. La Reina Valera de 1909 lo traduce así: doctrinar a todos los gentiles. Y esa traducción me pareció un poco antigua, pero más, un poquito más literal en la palabra gentiles, que es etnos. Y también en el poreutentes, que es algo que se estudia una y otra vez en muchos libros, específicamente también en la clase Misión y Reino, que es la clase que está pasando Alfredo y Erika, que yo creo que más allá también, que quizá muchos tengan ese llamado, creo que para los que no lo tenemos, para los que quizás o no lo hemos podido cumplir, o tenemos algunas cosas que no nos permiten cumplirlo, está el yendo, el haciendo tu vida, haz discípulos. Pero hice la pregunta si es necesario ir a comentarios. Creo que, tal como lo comenté en la parte de Fileto y esta doctrina que ellos tenían, hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender de la Biblia hasta que vayamos a comentarios. Pero también les comenté que no vayan a comentarios en paso 1, sino en el paso 7.
que el comentario no les diga lo que interpretar de la Biblia, sino lo contraste, lo compare, lo alimente. ¿Ok? No sé si tenemos preguntas hasta allí, si no vamos a terminar la clase. Y creo también, voy a dejarles una tarea, además de eso, quiero que vean un debate. Vi un debate muy bueno que estaba poniéndolo al principio de esta clase. Si Satanás existe. Y salió un obispo bien respetado, y el obispo decía que no. Y el obispo creía en la Biblia, pero a la mitad del debate el obispo se cae y comienza a decir ciertas cosas que básicamente son herejías. Ya no voy a hacer ningún spoiler más, voy a esperar que lo vean. Y espero también espero sus comentarios al respecto. Cuando vean el debate, que lo voy a dejar en la página, en el Moodle, cuando lo vean, dura aproximadamente 1 hora, son como 8 o 9 videos de 5 minutos cada uno. Cuando lo vean también me comentan qué piensan. ¿Ok? Vamos a orar, y si tienen alguna pregunta igual la puedo responder al final, después de la oración. Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta clase. Señor, sabemos que muchas veces nuestra mente es limitada para estos conceptos, muchas veces nos cuesta entender, Señor, pero tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos corrige, Señor, que nos enseña, que nos guía, que nos limpia de pecado, y ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, estas palabras, estas verdades. Sabemos que son riquísimas, Señor. Gracias también por darnos el griego, gracias porque el griego también, Señor, es una herramienta gigante, es un idioma gigante, tan completo, tan intelectual, que también nos permite ver un poco más allá. Gracias también, Señor, porque no tenemos que saber griego específicamente para saber lo que tú estás diciendo, sino que ir a estas herramientas y estas cosas que tú nos das, y permítanos, Señor, también usarlas bien. Permítenos, Señor, usarlas primero. Permítenos ir a ellas cuando tengamos dudas de un pasaje, saber, Señor, que podemos interpretar, y bendice la clase, Señor. Bendícela, ayúdalo, Señor, en su caminar de interpretación diaria, en su vida diaria devocional contigo, Señor, y haz que también prospere su alma, que prospere su vida, Señor, y te ruego, Señor, por esas peticiones que están en sus corazones, que tú puedas, Señor, también acudir a ellas como nuestro Padre. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Eso, chicos, no sé si hay alguna duda, si no, muchas gracias. Gracias por conectarse. Quedan solo 2 clases, así que genial. Wow, se va a acabar esto, al fin, quizá para algunos. Y eso, voy a esperar, si es que hay alguna pregunta, si no, nos desconectamos. Está el celular de Claudia igual, por si es que tienen alguna duda. Está mi correo también, por si es que tienen alguna tarea pendiente o alguna pregunta, y voy a estar atento esta semana, ya que quedan solo 2 clases, y después se viene el examen final. Ya, no hay examen final. Nos vemos. Chao, chao.